Capítulo sexto, lo público y lo privado. Toda comunidad se constituye en torno a un fin o bien común, que es lo que los miembros de ella comparten. Ahora bien, no existe ninguna comunidad en la que se comparta todo, en la que sean igualmente comunes todos los bienes posibles. La polis, aunque sea la sociedad más abarcante y arquitectónica, no constituye una excepción en este punto. Es cierto que en ella, en tanto que sociedad perfecta y suficiente, pueden hacerse presentes, pueden ser compartidos todos los bienes humanos, y según la forma más humana de estos. Pero esto no significa que todos ellos sean compartidos igualmente, que sean comunes en el mismo grado y de la misma manera. En la polis, unos bienes se comparten públicamente, y otros se comparten privadamente. Este es el sentido estrictamente político de la distinción entre lo público y lo privado. Esta distinción es la primera y fundamental distinción política, por cuanto la política consiste en la actividad de crear y dar forma a ese etos, institución o comunidad que es la polis. Todo lo comprendido por este espacio, actividades, instituciones, relaciones, queda afectado por esta distinción, es público o es privado. La configuración de la polis, su ordenación y articulación se lleva a cabo introduciendo en su interior un grado progresivamente mayor de diferenciación. La distinción público-privado es la primera distinción que se establece en el seno de la polis, de cara a la ordenación interna de ésta. Puede decirse que el establecimiento de esta distinción constituye la primera decisión política, la primera y más básica decisión sobre la forma de la polis. Es importante subrayar que esta distinción se refiere a las dos formas posibles de compartir los bienes en la polis, de compartir los bienes que se hacen presentes y forman parte de la vida política en su conjunto, es decir, de ese habitar en común que tiene lugar en la polis. Esto implica, por una parte, que hablar de lo público y de lo privado es hablar, en ambos casos, de bienes comunes, de bienes compartidos, que se diferencian en el modo como se participa de ellos en la polis, y, por otra, que esta distinción es una distinción interna a la polis, que afecta al contenido de esta y que, en consecuencia, tanto lo público como lo privado pertenece a lo político. El proceso de configuración de la polis comienza con la decisión acerca de qué bienes van a ser compartidos públicamente y de qué bienes van a ser compartidos privadamente. Esta diferencia es lo que caracteriza fundamentalmente a la polis, a la forma de vida que ella constituye. Un bien se comparte públicamente cuando el sujeto colectivo de este bien es el mismo pueblo, tomado este término en su acepción estrictamente política. Como categoría política, el pueblo es la dimensión subjetiva de la polis, es la polis como conjunto de sujetos que poseen una misma vida política, una misma identidad política, una misma ciudadanía. El pueblo es el conjunto de los ciudadanos, en cuanto ciudadanos. Un bien es público si nos pertenece, si lo compartimos como pueblo, es decir, si cada uno participa de él en virtud de su condición de miembro del pueblo, de ciudadano. Lo público es la res publica o res populi, la cosa o patrimonio del pueblo, lo que a éste incumbe y concierne. Como dice Cicerón, la república, res publica, es la propiedad del pueblo. 1. Por esto, definir lo público equivale a definir el contenido de la identidad de un pueblo, es decir, de la identidad política de cada uno de los ciudadanos. Definir lo público es precisar en qué consiste, en la práctica, ser miembro de un pueblo, qué bienes se comparten realmente en cuanto ciudadano de una polis. La acción estrictamente política, que es la acción que se ocupa directa y propiamente de dar forma y carácter a la polis, es la acción que versa sobre la delimitación y determinación de lo público. Un bien se comparte privadamente cuando el sujeto colectivo de este no es el pueblo en cuanto tal, sino alguna forma de comunidad que los ciudadanos, unos pocos, muchos o, incluso, todos ellos pueden constituir en el marco de la polis, por una razón distinta que su misma condición de ciudadanos. Un bien privado es un bien del que se participa en virtud de una identidad que no es la identidad política, es un bien que se comparte por ser uno algo distinto que miembro del pueblo. Puede decirse que lo privado es aquello de lo que el pueblo sea privado, aquello que el pueblo ha decidido no poseer y compartir en cuanto pueblo. El establecimiento de la distinción público-privado constituye una decisión política, una decisión sobre el modo de ser de la polis. Esta decisión es fundamental porque es ella la que sirve de punto de partida y, al mismo tiempo, de criterio de delimitación de las decisiones políticas posteriores, que serán las decisiones acerca de la determinación de lo que haya quedado establecido como público.
A la acción estricta e inmediatamente política le compete establecer la distinción entre lo público y lo privado, y le compete, igualmente, la posterior concreción del contenido de lo que, según esa distinción, es público. En cambio, la determinación de lo que ha sido calificado de privado corresponde a la acción que podemos denominar social, a la acción espontánea, dispersa o informal, que procede de la libre iniciativa de los ciudadanos como sujetos particulares. Participar o no de un bien privado es una cuestión que, por decisión política, por la decisión del pueblo acerca de su patrimonio e identidad, queda en manos de las decisiones no políticas de los mismos ciudadanos, y, en consecuencia, también queda entregada a estas decisiones la determinación y especificación del contenido de lo privado. Téngase en cuenta que, aunque con esta distinción deslindamos lo que es público y lo que es privado, la distinción misma entre lo uno y lo otro forma parte de lo público, se encuentra entre las cosas que un pueblo comparte en cuanto pueblo, y que son materia de la acción política. Esto hace aún más claro lo que, por sí misma, esta distinción ya permitía inferir, que lo público precede necesariamente a lo privado. ¿Qué es lo público? Constituye, a fin de cuentas, la razón de qué es lo privado. Lo que un pueblo quiere y decide compartir como tal, es lo que explica aquello a lo que renuncia como pueblo, declarando lo privado. La definición de lo público incluyendo la misma distinción público-privado es lo que posibilita y, a la par, delimita el campo de la espontaneidad social, de la actividad libre y contingente de dar forma concreta a lo privado. Las decisiones que los ciudadanos, como sujetos particulares, pueden tomar, y que acaban caracterizando una parte del vivir social de estos, dependen de la decisión que ellos mismos, en cuanto ciudadanos, en cuanto pueblo, hayan tomado sobre sí mismos, de la decisión acerca de su propiedad e identidad como pueblo. La acción política, como acción que versa sobre lo público y sobre la comunidad que se constituye respecto de lo público, el pueblo, precede y condiciona a la acción social, como acción que versa sobre lo privado y sobre las comunidades o agrupaciones que se constituyen en torno a lo privado. La distinción entre lo público y lo privado es objeto de una decisión política. Esto significa, por una parte, que se trata de una cuestión prudencial y, por otra, que las razones que guían la respuesta a esta cuestión solo pueden ser razones políticas. No existe una medida fija y universal para esta distinción. Donde haya que trazar la frontera entre lo público y lo privado, que deba ser incluido en lo primero y que en lo segundo, es un asunto que solo puede ser determinado prudencialmente, según las circunstancias, necesidades y posibilidades concretas de cada polis, y no de una manera dogmática y a priori. Como decisión política, esta determinación solo puede estar motivada y justificada por razones políticas, es decir, por aquello que el bien de la polis requiera. La medida precisa que hayamos de dar a esta distinción será aquella medida que, en cada momento, convenga más a la polis, que haga de esta la mejor polis posible. La introducción de esta distinción en la polis es algo necesario porque, como señala Aristóteles, no es posible que los ciudadanos no tengan nada en común, pero, por otro lado, no conviene pretender que lo tengan todo en común dos. Sin embargo, la medida precisa de esta distinción no es necesaria, no viene dictada inmediata y forzosamente por la naturaleza de todos y cada uno de los bienes sobre los que esta distinción recae, sino que es objeto de una prudente decisión política. Por esto, la actividad política, en la misma medida en que consiste en la permanente reconfiguración de la polis, consiste también en la permanente redefinición de la distinción entre lo público y lo privado o, al menos, de la determinación concreta de lo público. Como etos integrador y arquitectónico, la polis es tanto más perfecta cuanto más perfecta y armónicamente se viven los diversos bienes presentes en ella, que forman parte del bien común global de la polis. En la polis, todos los bienes se viven políticamente, es decir, según la forma que la práctica de estos adquiere al ser integrados en la vida política. Pero, políticamente, no es lo mismo que, públicamente. El modo público y el modo privado de vivir los bienes son los dos modos de vivirlos políticamente. Como ya se ha dicho, la distinción público-privado es una distinción dentro de lo político. El bien común político está compuesto tanto por lo público como por lo privado. Para cualquier ciudadano, la vida política en su conjunto no consiste solo en vivir lo público, sino que consiste también en vivir los bienes privados de los que él participa. La calidad de la misma polis procede de la calidad de lo que se vive públicamente y de la calidad de lo que se vive privadamente, en otras palabras, procede del acierto en la delimitación entre lo público y lo privado,
y del acierto en la subsiguiente determinación de lo uno y de lo otro. Con la distinción público-privado, buscamos perfeccionar la polis, estableciendo la mejor forma de vivir políticamente unos bienes y otros. No siempre, ni respecto de cualquier bien, la mejor manera de vivirlo y compartirlo en la polis es vivirlo y compartirlo públicamente, es decir, no siempre, ni respecto de cualquier bien, el sujeto colectivo más idóneo para poseerlo y cultivarlo es el pueblo. Y lo mismo cabe decir de la forma privada de compartir los bienes, y de las comunidades privadas como sujetos colectivos de estos. El sentido de esta distinción es proporcionar a los ciudadanos la mejor forma de compartir los diversos bienes que pueden estar contenidos en la polis, y la mejor manera de agruparse de cara a la práctica y desarrollo de estos bienes. El hecho de que tanto lo público como lo privado pertenecen a lo político, y de que es igualmente por razones políticas por lo que los bienes públicos son públicos y los bienes privados son privados, nos conduce a reconocer dos importantes realidades. Por un lado, que privatizar un bien no significa despolitizarlo, es decir, no significa eximir a la práctica de ese bien de estar ordenada en última instancia al bien común político. Todo bien privado ha de ser vivido y compartido con conciencia y responsabilidad ciudadana. Al fin y al cabo, es la polis, y con vistas a su propia perfección, la que facilita el vivir privadamente un bien y la formación de la comunidad o institución privada en la que dicho bien se comparte. Por otro lado, ese hecho nos lleva a reconocer que declarar privado un bien no significa descalificarlo políticamente, ni considerarlo como inexistente a efectos políticos y de cara a la actividad política. Privatizar un bien nada tiene que ver con valorarlo negativamente, o con deslegitimar el aprecio que los ciudadanos muchos o pocos sientan por él. Con la privatización de un bien no desaparece el interés que encierre, desde un punto de vista político, la presencia y el mantenimiento de ese bien, no dejan de existir razones políticas para que la sociedad disponga efectivamente de espacios y cauces adecuados para la práctica de dicho bien. Un bien no se declara privado para agostar su vigencia social, sino para proporcionar a los ciudadanos el mejor modo de poseerlo y cultivarlo en la polis, habida cuenta de las condiciones y posibilidades de ésta. El olvido de estas dos precisiones es lo que conduce a convertir en una especie de antagonismo lo que, de suyo, es sólo una distinción. Esto es lo que ocurre en el liberalismo privatista y en el socialismo estatalista, dos posturas opuestas, pero que se alimentan recíprocamente, al situar ambas lo público y lo privado en una especie de dialéctica que intensifica progresivamente la oposición entre estos. Efectivamente, cuando se entiende y se propugna que lo privado, por ser privado, carece de vinculación con la polis y puede ser practicado sin cargas ni responsabilidades ciudadanas, lo que se está potenciando, como reacción, es el aumento de la intervención controladora y fiscalizadora de los agentes públicos, y que la burocracia estatal acapare más funciones, se expanda y se haga más invasora. Pero a su vez, esta hipertrofia del intervencionismo estatal provoca una mayor atrofia de la conciencia ciudadana en los agentes privados, dando argumentos para justificar aún más que lo privado sea vivido con total independencia de la suerte que le quepa a la polis. De esta forma, los bienes privados pierden una de sus virtualidades, el servir de ocasión asequible y ordinaria para tener una experiencia del autogobierno, de la participación responsable en lo común, que proporcione al ciudadano un aprendizaje o iniciación en las virtudes políticas. Como ya observó Tocqueville, es difícil que un pueblo que no está acostumbrado a ejercer el gobierno responsable en los asuntos privados y ordinarios, sea capaz de comprenderlo y de ejercerlo con acierto respecto de las grandes cuestiones públicas. En el fondo, los dos planteamientos mencionados coinciden en entender que privatizar significa despolitizar, que lo privado solo puede ser vivido sin compromiso alguno con la polis. La diferencia está en la valoración que cada uno de ellos hace de esta suposición. Mientras el liberalismo confía ciegamente en la autonomía y espontaneidad de lo privado, y recela por principio del intervencionismo público, el socialismo desconfía de los intereses que, supuestamente, mueven lo privado, y atribuye a la gestión estatal el monopolio del interés por el bien común. Mientras el primero da lugar a un exceso de lo privado y a un defecto de lo público, el segundo ocasiona lo contrario. El error está en que ninguno de los dos entiende lo político como integración de todos los bienes que se viven en la polis, aunque estos se vivan de diversa manera, y no entienden la distinción entre lo público y lo privado como la forma básica de articular esta integración. Una cosa es que la determinación de lo privado corresponda a la acción social, y otra, totalmente distinta, que esta determinación sea completamente irrelevante para la polis.
Recordemos que la calidad de la vida política depende del acierto en la distinción entre lo público y lo privado, del acierto en la determinación de lo público, y del acierto en la determinación de lo privado. Tener en cuenta esto, es decir, tener en cuenta razones políticas en la configuración y práctica de lo privado, es en lo que consiste desarrollar la acción social con conciencia ciudadana. Esta conciencia puede ir más allá de esto, y dar lugar a una involucración más directa de la acción social, de la iniciativa privada en la realización y gestión de lo público. Otorgar carácter público a un bien, y determinar su contenido preciso, son competencias exclusivas de la acción estrictamente política, de la acción que un pueblo lleva a cabo en cuanto pueblo. Pero no es esencial a la condición pública de un bien, aunque sí sea lo más frecuente que la realización y gestión del mismo corresponda también a la acción política. Tengamos en cuenta que un bien es público por la forma de compartirlo, de tenerlo en común en la polis, por el hecho de que su sujeto colectivo es el mismo pueblo y de que, por tanto, la condición subjetiva que habilita a un ciudadano para participar de dicho bien es su misma condición de ciudadano, de miembro del pueblo. En suma, un bien es público en razón de quién sea su destinatario, de qué requisitos personales hagan falta para poder acceder a él, pero no lo es en razón de quién sea el agente encargado de realizarlo y de proveer de él al pueblo. Un bien público no deja de ser público por el hecho de que el agente de su realización y gestión no sea un agente público, un organismo o institución que pertenece al pueblo en cuanto tal, y lo sea, en cambio, un agente privado, una institución, comunidad u organización constituida por la acción social, por la libre iniciativa privada de los ciudadanos. El único requisito para que el carácter público de ese bien se mantenga, es que la realización de éste se lleve a cabo según la determinación dada a dicho bien por la acción política, y según las condiciones de accesibilidad que le corresponden como bien público. En cambio, un bien público, aunque su realización corra a cargo de un agente público, puede perder de hecho su condición pública si, para acceder a él realmente, es necesario, por ejemplo, tener una determinada afiliación ideológica, o contar con unos recursos económicos que no son los que razonablemente se pueden suponer de los ciudadanos en general. Cuando, por identificar, bien público, con, bien realizado por un agente público, se excluye la posibilidad de que la acción social participe en la realización y provisión de bienes públicos, lo que se está haciendo es favorecer el encogimiento de la conciencia ciudadana en la iniciativa privada, y facilitar que en la acción social, se hagan cada vez más preponderantes los criterios mercantilistas. De esta forma, aumenta desmesuradamente el número y el tamaño de los entes públicos, y la responsabilidad ciudadana de los sujetos y entes privados, en lugar de verse incentivada, resulta asfixiada poco a poco, al quedarse casi sin campo de acción y despliegue. La conciencia ciudadana disminuye en lo privado, en la misma medida en que se multiplica, en lo público, el funcionariado. Pero, si es posible y legítima la intervención de la acción social en la realización de lo público, también lo es la intervención de la acción política en la determinación de lo privado. En la medida en que lo exija la protección y efectividad de lo público, la acción política puede establecer límites y requisitos para la libre y espontánea configuración de lo privado. Un pueblo que ha decidido compartir públicamente una serie de bienes, ha de velar para que sus propios miembros, en su actividad como sujetos privados, en su libertad para dar forma concreta a lo privado, no impidan o dificulten la efectividad de esos bienes públicos. La distinción entre lo público y lo privado nos proporciona la clave principal para comprender y guiar nuestra acción en la polis, para entender el sentido de lo que hacemos en la vida política. Este sentido depende, fundamentalmente, de la significación política que tenga la materia, los bienes sobre los que verse nuestra acción, y esta significación depende del carácter público o privado que posean tales bienes. Como hemos visto, la distinción público-privado es una distinción prudencial, su medida precisa no viene dictada por la sola naturaleza de los mismos bienes. La significación política que estos tengan será, pues, la significación que adquieran al asignarles, por razones políticas, la condición de públicos o de privados. Por lo tanto, el sentido completo de nuestra acción en la polis solo podemos captarlo apelando a la condición pública o privada de la materia sobre la que versa, y no solo ni directamente a partir de la índole específica de esta materia. Como ejemplo de esto, pueden servirnos dos cuestiones que gozan de una gran presencia en nuestro lenguaje político, la tolerancia y el pluralismo. En sentido estricto, tolerancia significa permitir o soportar la realización de un mal que, legítimamente, se podría reprimir y castigar,
para preservar así un bien mayor, mayor que el bien que se pierde con la conducta punible, que resultaría, probablemente, dañado si se reprimiese la comisión de dicho mal. Pero no es este el sentido con el que se habla habitualmente de tolerancia en el discurso político. Por tolerancia suele entenderse la aceptación respetuosa de aquello que, por razones no políticas, podría parecer insólito, negativo o perturbador. La tolerancia supone, pues, el rechazo de que sea legítimo actuar políticamente prohibiendo o exigiendo sobre un determinado modo de pensar, de actuar o de vivir. Ciertamente, la ley no puede obligar a todo lo bueno, ni prohibir todo lo malo. Solo es legítimo exigir legalmente aquello que resulta necesario por razones políticas, y solo es legítimo prohibir legalmente aquello que es rechazable por razones políticas. Esto implica que la razón definitiva para exigir o prohibir una acción, no la tenemos todavía en la sola condición moral de esa acción, en el hecho de que tal acción sea buena o mala moralmente. La razón definitiva la tenemos en la significación política de esa acción y su moralidad, es decir, en el hecho de que se trata de una acción que afecta de manera considerable positiva o negativamente a bienes que forman parte de lo público y que, por tanto, es preciso proteger públicamente. En esto podemos percibir que la clave para entender este concepto de tolerancia, para explicar la inhibición de la ley respecto de un modo de actuar, no se encuentra en la sola diferencia entre lo moral y lo inmoral, ni en la distinción entre lo político y lo moral, sino que se encuentra en la distinción entre lo público y lo privado. Tolerar algo no implica necesariamente que lo tolerado sea bueno moralmente, ni la razón de tolerar algo estriba en que el terreno de lo político nada tenga que ver con el terreno de la moral. Tolerar algo significa tener en cuenta la distinción entre lo público y lo privado, con respecto a una acción y su valor moral. El juicio político sobre una acción es, desde luego, un juicio moral, pero es el juicio sobre la moralidad pública de esa acción o, si se quiere, sobre el valor público de su moralidad. Por esto, es erróneo pensar como ocurre cuando no se tiene en cuenta lo que estamos viendo, que si algo está tolerado, tiene que ser perfectamente lícito llevarlo a cabo, o que si la ley no prohíbe una acción, es porque se tiene derecho a realizarla. Como veremos más adelante, que algo constituya un derecho en sentido estricto, no procede de la simple inhibición de la ley. La condición de derecho que tenga una cosa no es ni la causa ni el efecto del hecho de tolerarla, sino que supone una intervención positiva por parte de la polis, reconociendo y protegiendo esa cosa como aquello que corresponde a un ciudadano respecto de los bienes compartidos públicamente. En el mundo moderno, el primer campo de aplicación de este concepto de tolerancia fue la religión. Aunque nos ocuparemos enseguida de la relación entre esta y la polis, es lógico decir algo aquí acerca de la tolerancia religiosa. Hoy nos cuesta entender, e incluso nos escandaliza, que en épocas pasadas se interviniera políticamente en los asuntos religiosos, y se combatiera públicamente la discrepancia religiosa, la herejía, el ateísmo, la brujería, etc. Efectivamente, este proceder fue casi universal, se utilizara o no, para ello, tribunales y procesos especiales, como los de la famosa Inquisición. Nuestra dificultad para comprender este fenómeno procede de nuestra tendencia a abordarlo desde la diferenciación, puramente abstracta o conceptual, entre lo político y lo religioso, en lugar de hacerlo desde la óptica que nos proporciona la distinción, práctica y política, entre lo público y lo privado. En realidad, y hablando con todo rigor, lo que hacemos es utilizar aquella diferenciación conceptual, superponiéndola a esta distinción práctica, y tomando esta última según la medida concreta que esta distinción suele recibir en nuestras sociedades modernas, una medida que sitúa claramente lo religioso en el campo de lo privado. Nos cuesta entender la manera como, en el pasado, lo político intervenía en lo religioso, porque, efectivamente, no es comprensible semejante intervención pública en algo supuestamente privado. Pero la clave de este fenómeno está en que, en el pasado, lo religioso no formaba parte de lo privado, sino de lo público. Efectivamente, en aquellas sociedades, al intervenir políticamente en los asuntos religiosos, no se estaba haciendo otra cosa que intervenir políticamente en los asuntos públicos. La religión representaba una parte esencial del patrimonio colectivo del pueblo, un requisito y un rasgo definidor de la ciudadanía, y operaba como cimiento de la legitimidad y de la solidez del orden político. Lo que representaba un desafío para la religión, para su unidad y para su integridad doctrinal, constituía una amenaza para lo público, un enfrentamiento contra el orden político.
En realidad, lo que, desde el punto de vista político, estaba en litigio en los conflictos religiosos, y lo que motivaba la intervención política en ellos, no era la verdad religiosa en sí misma considerada, como verdad acerca del destino ultraterreno del hombre, sino la verdad o validez del mismo orden político, de un orden político que incluía la religión entre lo más destacable del contenido de lo público. En nada se hubiera visto afectado un orden político así, por una novedad religiosa que fuera tan unánimemente acogida como la doctrina profesada hasta entonces. La proclamación moderna de la tolerancia religiosa y de la libertad de conciencia, no significó, en verdad, la introducción de un nuevo valor político, de un criterio de acción política desconocido hasta entonces. Significó, sencillamente, la introducción de un cambio en el orden político, en la definición y articulación de la polis, aunque se tratara, ciertamente, de un cambio de enorme trascendencia. Este cambio consistió en una modificación sustancial y sin precedentes de la medida dada a la distinción entre lo público y lo privado, la religión pasó a formar parte de lo privado. A partir de este momento, dejaba de haber razón para intervenir políticamente en los asuntos y conflictos religiosos. En cierto sentido, también podríamos decir que, en el fondo, no cambiaba nada, porque continuaba y continúa siendo legítimo intervenir políticamente en lo religioso, en la medida en que así lo exigía la protección de los bienes públicos. En definitiva, lo que ocurría en épocas pasadas no era tan distinto y sorprendente, comparado con lo que ocurre hoy. Entonces, como ahora, la acción política tenía como objeto directo lo público. Por esto, también en nuestros días hay modos de pensar, doctrinas o ideologías cuya sola difusión al margen de los actos ilícitos que puedan motivar o no, que tienen su propia razón de delito es perseguida legalmente, ya que tales ideas y este es el supuesto obligado contradicen el cuerpo doctrinal que ha sido erigido en patrimonio del pueblo, en ortodoxia pública. Con respecto a la cuestión del pluralismo, la distinción público-privado introduce una precisión que nos permite entender con mayor claridad de qué estamos hablando cuando utilizamos este término. Hablar de pluralismo es hablar de la existencia de una pluralidad de formas según las cuales se concreta y se vive el contenido de la vida política, es decir, es hablar de la presencia de diversidad en la determinación de lo público y de lo privado. Como hemos visto, la acción política se ocupa de la determinación de lo público, y la acción social, de la determinación de lo privado. Podemos, pues, distinguir entre pluralismo político y pluralismo social, entre el pluralismo que procede de la intervención de la acción política, y el pluralismo que procede de la intervención de la acción social. Con esto, lo que se hila a la luz es la cuestión acerca de qué tipo de pluralismo existe realmente entre nosotros, qué pluralismo es aquel al que nos estamos refiriendo cuando hablamos con satisfacción del pluralismo de nuestra vida política. Existe pluralismo social cuando lo privado, un mismo contenido o bien privado, es determinado según una pluralidad de formas diversas, por la libre y espontánea acción social. Este pluralismo siempre tiene un límite, el que le viene impuesto por las exigencias del mantenimiento efectivo de lo público. Ningún pueblo puede asumir un pluralismo social ilimitado. Por esto, no puede decirse, en rigor, que todo pluralismo es bueno, o que, siempre, el pluralismo es tanto mejor cuanto mayor sea. Existe pluralismo político cuando lo público se encuentra determinado según una pluralidad de formas diversas. El pluralismo político es el pluralismo que, por decirlo así, practica la acción política al dar forma concreta a un mismo bien público. Si un bien público admite diversas determinaciones prácticas, si caben diferentes formas concretas de vivir y practicar un mismo bien público, sin que deje de ser público el bien que se vive según cada una de ellas, entonces, y solo entonces, contamos con un auténtico pluralismo político. En cambio, si, por ejemplo, la única forma que admite la educación pública es la coeducación, si la única forma que admite el matrimonio públicamente reconocido es la de un vínculo disoluble, o si la única forma que admite cualquier bien público es la de un bien de gestión pública, entonces, no estamos ante un pluralismo político, sino ante un claro monismo político. Ciertamente, este pluralismo es más difícil y arriesgado que el pluralismo social, y como ocurre con este último no siempre, ni respecto de cualquier bien, resulta positiva su ampliación. Quizá, incluso, ni siquiera sea posible en el caso de algunos bienes públicos. De todas formas, siempre es importante y provechoso saber de qué clase de pluralismo estamos hablando, ser consciente de cuál es el pluralismo que propugnamos y del que disfrutamos. A la vista de lo anterior,
podemos caer en la cuenta de que la diversidad de ideas, inclinaciones y preferencias políticas que puede darse en una sociedad, y que es lo que se denomina comúnmente pluralismo político, no constituye verdaderamente este tipo de pluralismo, sino que, en realidad, forma parte del pluralismo social. Aunque versen sobre lo político, sobre cuál debería ser la orientación de la acción política, esas ideas, en cuanto convicciones y modos de pensar, son un asunto privado, algo que no compartimos en cuanto pueblo, y cuya plural determinación, por tanto, es fruto de la espontaneidad social. Es este pluralismo de ideas y opciones políticas el que estará limitado legalmente por el cuerpo de ideas y valores políticos que sí constituya un patrimonio público. Por lo tanto, los partidos políticos son, en rigor, instituciones privadas, organizaciones o sujetos colectivos, surgidos de la libre iniciativa privada de los ciudadanos, para compartir, cultivar y promover un determinado modo de pensar sobre materias políticas. Ningún partido político, ni la ideología de ningún partido político, es algo que pertenece al pueblo en cuanto tal, es un bien que todos los ciudadanos comparten por el hecho de ser ciudadanos. Solo de un régimen de partido único, en el que el partido formara parte de lo público, podría decirse lo contrario. La religión en la polis. Forma parte de nuestra cultura política la idea de que la religión pertenece al ámbito de lo privado. Por evidente y familiar que nos resulte esta idea, no podemos olvidar que se trata de una novedad relativamente reciente, de origen europeo y extendida progresivamente, aunque todavía no se encuentra universalizada por completo. Durante la mayor parte de la historia humana, lo común e indiscutido ha sido que la religión formara parte, y parte principal, de lo que cada pueblo compartía públicamente. La teocracia en formas más rigurosas o más mitigadas ha constituido una experiencia por la que han pasado numerosas sociedades. No ocurrió así, exactamente, en el caso de la cristiandad medieval. Desde sus inicios, el cristianismo sostuvo la distinción entre el poder temporal y el poder espiritual. Esta distinción quedó pronto consolidada y precisada con la fórmula dada por el Papa Gelasio y para la relación entre ambos poderes, dualismo gelasiano. Pero sí hubo expresiones de cesaropapismo, intervención del poder temporal en los asuntos eclesiásticos, especialmente en Oriente, y manifestaciones de hierocratismo, intervención del poder sagrado en los asuntos políticos, especialmente en Occidente. La causa fundamental y estructural de esto, era que esos dos poderes estaban concebidos como dos potestades, imperium y sacerdotium, igualmente propias e internas respecto de una misma y única sociedad, como dos jerarquías correspondientes a dos ámbitos igualmente pertenecientes a una misma res pública. En estas condiciones, era difícil que cada una de estas potestades, para defender su legítima autonomía, no se viera obligada a intervenir en las materias reclamadas como propias por la otra. Así como el poder temporal exigía al poder eclesiástico medidas disciplinares contra los que, con sus doctrinas, alteraban la paz social y minaban la legitimidad de este poder, de igual manera, el poder eclesiástico exigía al poder temporal medidas penales contra los que ponían en peligro la salud espiritual de las almas y dañaban la autoridad de la Iglesia. Todos estos bienes, los que concernían a una potestad y los que concernían a la otra, formaban parte, por igual, del bien común político, eran parte de lo público. Estas dificultades desaparecerán con la privatización de la religión, es decir, con la, así llamada, aconfesionalidad del Estado. Esta nueva fórmula política va abriéndose paso poco a poco y no sin resistencias y ocasionales retrocesos, impulsada en buena medida por las divisiones religiosas y los subsiguientes conflictos sociales y políticos. Se trata de una fórmula política que ha facilitado el reconocimiento de la diferencia de naturaleza y fines que media entre lo político y lo religioso como dos dimensiones de la existencia humana, y el respeto de la autonomía y de la capacidad de organización que corresponden a cada una de estas dimensiones. La confesionalidad del Estado representa un orden político diferente, una modificación en la distinción entre lo público y lo privado. Puede decirse que, como novedad política, constituye un descubrimiento, un aprendizaje, un incremento de nuestra sabiduría política, que ha sido alcanzado a través de una peculiar experiencia histórica que, como tal, podría no haberse dado y que, de hecho, no se ha dado en otras gentes y culturas. Por esto, no debería sorprendernos demasiado la dificultad de otros pueblos para comprender e incorporar un orden político aconfesional. Respecto de la polis,
la confesionalidad consiste en una reconfiguración que aquella se da a sí misma para perfeccionarse, para proteger su existencia y estabilidad frente a las divergencias religiosas que puedan darse en su interior, sin necesidad, para ello, de intervenir en las cuestiones religiosas. En otras palabras, la confesionalidad significa, desde el punto de vista político, el reconocimiento de que vivir privadamente la religión es, por razones políticas, un modo mejor de compartir este bien en la polis. Para el ciudadano singular, la confesionalidad significa un modo político de vivir la condición de creyente, que implica la libertad religiosa en la polis y la libertad política en la Iglesia. Y por lo que respecta a la Iglesia, la confesionalidad del Estado significa el reconocimiento de que no es necesario que la fe actúe como cemento social, y de que la religión no está obligada a ejercer de fuente de sentido y legitimidad del orden político. Privatizar la religión es hacer de esta uno de los bienes que los ciudadanos pueden vivir y compartir en la polis, en virtud de una identidad, distinta que su identidad política, que éstos pueden libremente asumir o no, siendo la posibilidad de vivir así la religión un bien que forma parte del bien común político, un factor de la calidad misma de la polis. Privatizar la religión no consiste, pues, en encerrar la práctica de este bien, la participación en él, dentro del ámbito de la intimidad de cada ciudadano, negando a la vivencia de la fe, a la condición de creyente que el ciudadano pueda tener, toda visibilidad social. En sentido político, es decir, desde la perspectiva que aporta la distinción público-privado, privatizar no significa ocultar o interiorizar. Significa reconocer la existencia de un bien, de un interés o valor, compartido por los ciudadanos todos, muchos o pocos, y juzgar que el mejor modo de compartir dicho bien dentro de la polis, de incluirlo entre los aspectos y posibilidades de la vida política, es compartirlo como bien privado y no como bien público. Todo esto implica que las actitudes laicistas nada tienen que ver con la confesionalidad del Estado, ni expresan el verdadero sentido de la privatización de la religión. Bien al contrario, las propuestas laicistas de eliminar toda manifestación religiosa en la vida política, debe dar a la religión todo acto de presencia allá donde los ciudadanos comparecen con ocasión de algo distinto que la religión misma, constituyen, en realidad, una violación de la confesionalidad del Estado. Esto es así porque tales propuestas consisten en convertir en proyecto político, en objetivo público una determinada situación fáctica de lo religioso, una situación de falta de presencia y visibilidad, un estado de marginalidad, de decadencia o desarraigo. El laicismo hace de la consecución de un estado de cosas en lo religioso una meta de la acción política. Pero esto es, justamente, lo que no corresponde a un estado aconfesional. Un estado, una polis aconfesional es un orden político que ha renunciado a marcarse cualquier objetivo religioso, que ha inhibido a la acción política de la evolución y situación que pueda experimentar lo religioso. En un orden político así, que ocurra con la religión en la vida ciudadana cuántas religiones haya, cuáles crezcan y cuáles menguen, qué signos y expresiones tengan unas y tengan otras, etc. es una cuestión que depende, esencial y directamente, de la acción social, es decir, de la libre decisión de los ciudadanos creyentes. Un Estado es confesional, tanto si se identifica con una determinada religión como si se propone eliminar o marginar cualquier religión. Tanto lo uno como lo otro constituye un objetivo religioso por parte de la polis. En ambos casos la religión no ha sido privatizada, pues, en los dos, se está haciendo de una meta religiosa una parte de lo público, algo que pertenece al pueblo en cuanto tal. La polis se convierte en instrumento de un deseo acerca de lo religioso, y esto es así en la misma medida en que la situación religiosa que se busca es vista como un instrumento al servicio de la polis. Ciertamente, en una polis aconfesional, las propuestas y decisiones políticas no pueden estar basadas en razones religiosas, pues estas razones no se apoyan ni versan sobre lo que es público, sobre lo que todos los ciudadanos comparten en cuanto ciudadanos. Pero las razones que, en una polis aconfesional, puede aducir el laicista, sus deseos acerca de la religión en el marco de la polis, tampoco se fundan en lo que los ciudadanos comparten públicamente. Esas razones y propósitos no pertenecen a la cultura política de un pueblo que ha asumido la confesionalidad del Estado, es decir, que ha asumido una concreta delimitación de lo público y de lo privado. En la polis en la que la religión forma parte de lo privado, la práctica y las manifestaciones religiosas solo pueden ser limitadas políticamente cuando, como en el caso de cualquier otro bien privado, se den auténticas razones políticas para ello, es decir, cuando lo exija la realización y custodia de los bienes que se comparten públicamente.
Pero, en una polis así, la ausencia de signos y expresiones religiosas en la vida ciudadana no es, por sí misma, un bien público, un objetivo de la acción política. Sobre la base de la pura confesionalidad del Estado, no es posible argumentar que la calidad de la vida política mejora si en esta desaparecen los signos de la religiosidad privada de los ciudadanos. Un Estado aconfesional no se organiza con el deliberado empeño de que la religión, un bien privado, compartido y valorado profundamente por muchos de sus ciudadanos, parezca no existir, de la misma manera que ningún Estado actúa con semejante propósito respecto de otros bienes privados: deporte, espectáculos, moda, etc., por mucho que estos sean privados. Aunque se distinga entre bienes públicos y bienes privados, la polis, en conjunto, es tanto mejor cuanto más facilite, sin perjudicar lo público, la realización de los bienes que sus ciudadanos comparten privadamente, y el surgimiento y la vitalidad de las formas sociales e instituciones en las que los ciudadanos organizan la práctica de esos bienes. Existen, pues, razones políticas para el respeto y el favorecimiento indirecto de la identidad religiosa de los ciudadanos, por parte de una polis aconfesional. Al actuar así, la polis mejora como polis. Respecto de la religión, como respecto de cualquier otro bien privado, a la polis le corresponde tener en cuenta dos cuestiones: el interés subjetivo de los ciudadanos por ese bien, y el efecto objetivo que la práctica de dicho bien tiene para la vida común en la polis. La religión en general, y la cristiana en particular, puede producir, y ha producido, un efecto social de educación moral, de actividad asistencial, de creación artística y cultural, etc., de incuestionable valor, un efecto que difícilmente podría ser causado por las solas instituciones públicas. A este respecto, conviene señalar que es injusto y contrario a la realidad el empeño del laicismo por presentar la religión como una realidad constitutivamente polémica, como permanente fuente de conflicto, y como la principal, y casi única, causa de enfrentamiento entre los hombres. De esta imagen simplista e interesadamente deformada de la religión, el laicismo pretende extraer, como conclusión evidente, que enclaustrar la religión en el ámbito de la más reservada intimidad es siempre una medida que viene exigida por la misma posibilidad y estabilidad de la vida política. Pero, como ya hemos visto, cuando la religión ha sido causa de conflictos sociales, no lo ha sido en cuanto pura y simple religión, sino en cuanto parte integrante de lo público, de la res publica. Cuando se ha dado, la conflictividad política de la religión no se ha debido a lo que ésta es, religión, sino al lugar que ha ocupado dentro del orden político. Precisamente, la privatización de la religión ha sido la medida política que ha servido para descargar a la religión, a las diferencias y controversias religiosas, de toda implicación política. No es necesaria, pues, ninguna medida adicional para garantizar la estabilidad de la vida política frente a las divergencias en materia religiosa. Si el laicismo pretende ir más allá de esto, es decir, si se propone algo más que la simple aconfesionalidad del Estado, no es porque la religión pueda representar un problema político en un Estado aconfesional, sino porque la vigencia social de la religión constituye un problema para la clase de sociedad que el laicismo ambiciona crear. Pero la aconfesionalidad del Estado implica que la acción configuradora de la sociedad, la acción política, ha de ser llevada a cabo dentro de los límites establecidos para ella por una medida de la distinción entre lo público y lo privado que sitúa la religión dentro de este segundo ámbito. Estos límites son los límites que la polis se ha impuesto a sí misma, de cara a sus ulteriores decisiones políticas, mediante su primera y fundamental decisión política. Es cierto que la función esencial de la religión no es de carácter social o político, sino salvífico y sobrenatural. La tarea de organizar y reformar la sociedad, que le corresponde al ciudadano creyente junto con los demás ciudadanos, no le corresponde primordialmente en cuanto creyente, sino en cuanto ciudadano. La fe no proporciona, inmediatamente y de suyo, una competencia especial, una posición privilegiada para juzgar y decidir sobre materias políticas. Pero esta verdad no obsta para reconocer que la vitalidad religiosa de los ciudadanos puede potenciar en ellos actitudes, virtudes y proyectos de incuestionable trascendencia para el bien común de la polis. Así será, efectivamente, en la medida en que la religión que profesen los ciudadanos sea una religión que, como ocurre con el cristianismo, pueda incluir la excelencia ciudadana del creyente como condición y expresión de la santidad o perfección religiosa de éste. B. La economía en la polis. El hombre es un ser corporal. Por esto, la felicidad humana precisa de bienes exteriores. La vida buena y plenamente humana,
La práctica de las virtudes que hacen al hombre excelente, es posible si el hombre dispone de ciertos bienes materiales. La carencia absoluta de recursos materiales, la situación de completa miseria degrada al hombre de su auténtica humanidad, al privarle de la posibilidad de actualizar y cultivar lo más propiamente humano que hay en él. En la situación de miseria, el hombre queda materializado, convertido en un ser que se experimenta a sí mismo como puro sujeto de necesidades materiales, que vierte todas sus energías en satisfacer sus necesidades más elementales, y que lleva a cabo esta satisfacción de manera puramente material o biológica. 3. Cuando las necesidades materiales son extremas y apremiantes, el hombre pierde en gran medida su autodominio ante la posible satisfacción de estas, es decir, su capacidad de distanciarse de esa satisfacción, de abrir entre su estado de necesidad y la fuente de satisfacción de esta un hiato o espacio que haga posible la introducción de las mediaciones culturales que sirven para humanizar el modo de satisfacer las mismas necesidades materiales. Ante la urgencia de la comida, de la bebida, del abrigo, etc., el hombre se ve seriamente dificultado, no solo para aspirar a otros bienes, más humanos y superiores, sino también para tenerlos en cuenta a la hora y en el modo de satisfacer esas necesidades corporales. Por esto, puede decirse que la finalidad última de la economía es una finalidad ética. La economía, al proveer al hombre de recursos materiales, al liberarle de la miseria o de la situación de pura subsistencia, está haciendo posible el desarrollo auténticamente humano y moral del hombre. 4. La economía proporciona al hombre el nivel de provisión material, la relativa abundancia de bienes exteriores que es condición de posibilidad para la práctica y cultivo de lo más humano del hombre. Por ser el hombre un ser social, la vida propiamente humana es vida en común, realización y participación de bienes comunes. Pero para abrirse a lo común, para vivirlo y atenderlo de manera estable y ordinaria, es preciso tener cubiertas suficientemente las necesidades más básicas e individuales. La vida política, como vida plenamente humana y como forma perfecta de la vida en común, exige una proporcionada abundancia de bienes materiales. Para que sea efectiva y universal la actualización de la naturaleza humana que es misión de la polis, es preciso que ésta cuente con un grado de provisión material que esté por encima de lo estrictamente imprescindible para la conservación de la vida. Este es el objeto de la economía política. La economía política es la actividad productiva y adquisitiva capaz de proporcionar la base material suficiente para la vida política. La economía, considerada en su realidad efectiva y práctica, no es un fenómeno independiente y absoluto, no existe en sí misma, desvinculada de todo contexto social real, ni se basta por sí misma para dotarse, con absoluta autonomía, de su propio sentido y valor, de sus fines y sus normas. La economía real, la que es actividad efectiva y concreta, es siempre la economía de una comunidad humana, de una forma de vida o etos común, y se ordena al mantenimiento y perfección de tal comunidad, es decir, al bien común de ésta. Así como la economía doméstica es la economía que se ordena a hacer posible y a mejorar la vida familiar, la economía política es la economía que se ordena a posibilitar y perfeccionar la vida política. La economía política es la economía de la polis, y se orienta, lógicamente, al bien de esta. Aristóteles habla de dos clases de crematística o arte adquisitiva, una natural y otra desmesurada e innecesaria. La primera es el arte de adquirir riquezas que, cumpliendo su naturaleza, se orienta a un fin exterior, distinto de ella misma, se orienta a la mejora de la comunidad doméstica o de la comunidad política. Se trata, pues, de un arte adquisitiva que forma parte, como instrumento, tanto del gobierno de la casa, economía, según el sentido etimológico de este término, como del gobierno de la polis, y que, como instrumento, recibe su medida y su límite del fin exterior al que se ordena, la calidad de una forma de vida en común. En cambio, la crematística desnaturalizada y artificiosa es la actividad adquisitiva que se convierte en fin de sí misma, que se ordena solo a su propio aumento, y que degenera así en una acumulación ilimitada de riquezas, con independencia de que el efecto de esta acumulación sea favorable o desfavorable para la calidad de la vida común, doméstica o política. Esta crematística, señala Aristóteles, no procede del afán por vivir bien, sino del afán por el simple vivir, que es un apetito ilimitado. 6. Su auténtico fin, su sentido verdaderamente humano, solo puede venirle a la economía de, fuera, de algo que está más allá de ella misma como pura actividad productiva y adquisitiva. La economía se atiene a su razón de ser cuando se desarrolla inserta en otra actividad, más abarcante y de índole ética,
que es el cultivo de un vivir auténticamente humano y, por tanto, social. Ordenarse a hacer posible este vivir, a elevar la calidad humana de la sociedad, es lo que otorga a la economía su verdadero sentido y, a la par, su límite apropiado. Una acumulación ilimitada de recursos materiales, que puede estar deteriorando la calidad humana de la vida social, constituye un sinsentido, una desvirtuación de la auténtica economía. Respecto del sujeto individual, esto significa que el auténtico fin de sus acciones económicas no es el que le correspondería darles como abstracto agente económico, como puro homo economicus, sino el que le corresponde asignarles como sujeto humano integral, es decir, como miembro de una comunidad en la que tiene lugar, inicial o acabadamente su vivir plenamente humano. Desde una antropología reduccionista, que considera al hombre como una unidad individual de producción e intercambio, no es posible dar razón de la acción económica como acción auténticamente humana. La economía política es la economía que corresponde a la polis, en un doble sentido, es la clase de economía que se ordena a posibilitar el desarrollo de la vida política, y es, al mismo tiempo, la clase de economía que es posibilitada por la polis. La polis hace posible la clase de economía que la vida política requiere como condición material, la clase de economía que es capaz de proporcionar el nivel de bienestar adecuado a esta forma de vida. Este nivel de provisión material solo es posible mediante la división del trabajo. Puede hablarse de división del trabajo en dos sentidos distintos, en el de una diversificación de productos, unos producen un bien, y otros producen otros, y en el de una compartimentación del proceso de producción de un mismo bien, unos realizan una fase de la elaboración de un producto, y otros realizan otra, del mismo producto. Ambas formas de división del trabajo se encuentran íntimamente conectadas, y la posibilidad de una y otra descansa en un mismo fundamento, la confianza en el intercambio. La dedicación a producir un solo bien hace posible la introducción de una división en el proceso de producción de dicho bien. Dividir este proceso tiene la finalidad de incrementar la producción de ese bien, de generar un excedente, una cantidad de producto que excede la necesidad o capacidad de consumo de ese bien, que tienen los mismos que lo producen. Pero esto tiene sentido si se cuenta con la posibilidad de cambiar esta cantidad que no se necesita por otro u otros bienes que sí son necesarios y que corresponden a lo producido en exceso por otros sujetos. Esta misma posibilidad es lo que da lugar, previamente, a la diversificación de productos. Que un sujeto se dedique a producir un solo bien y, en consecuencia, acepte depender, para la satisfacción del resto de sus necesidades, de lo producido por los demás, solo es explicable sobre la base de la confianza en la posibilidad de intercambiar los bienes producidos por uno y por otros. A su vez, la compartimentación del proceso de producción de un mismo bien supuesta la confianza en la posibilidad de intercambiar los bienes intensifica la diversificación de productos, pues cuanto más numerosos son los distintos bienes que se producen en abundancia de los que cabe esperar excedentes disponibles, menos riesgo entraña el dedicarse a producir un solo y único bien. La confianza en la posibilidad del intercambio es el fundamento de las dos formas de la división del trabajo, que, por su parte, se potencian mutuamente. Cuanto más firme sea esta confianza, cuanto más fácil, estable y fiable sea el intercambio de los bienes, mejor desarrollo podrá adquirir la división del trabajo y, por lo tanto, más apta será la economía para proporcionar el nivel de suficiencia material que es idóneo para el despliegue de la vida política. Pero, a su vez, un intercambio de bienes que goce de esas características, que despierte hacia él una confianza firme y bien fundada, es algo que solo se genera propiamente en el seno de una sociedad. Por esto, podemos afirmar que es la polis lo que hace posible la clase de economía que es adecuada a la vida política, que posibilita el desarrollo de esta forma de vida. Con esto, queda subrayado el carácter social de la economía. La economía es una realidad social, supone la sociedad, y se ordena a la sociedad. Por esto, la economía no es explicable desde el individuo, sino desde la sociedad. Para comprender la economía, para dar razón de esta actividad es preciso partir de la condición social del hombre, de la consideración del ser humano como miembro de una comunidad. La economía es antes un fenómeno de confianza y complementariedad, que de competencia e interés individual. La polis genera su propio orden económico, como parte del orden político, del orden de ese habitar en común que la polis constituye. La polis ordena la actividad económica que se desarrolla en ella, para que esta actividad quede correctamente integrada en el conjunto de la vida en la polis, y resulte efectivamente provechosa para mantener y perfeccionar esta forma de vida.
Por esto, la producción y el intercambio de bienes, las relaciones laborales y mercantiles no son abandonadas a la sola ley de la oferta y de la demanda, sino que son reguladas políticamente, para evitar que los imperativos de la pura eficacia y rentabilidad acaben deteriorando el etos social. Se establecen condiciones y limitaciones para la economía, con el fin de que ésta sea verdaderamente economía política, es decir, para que responda a su naturaleza y sentido. Se regula políticamente la economía para que los bienes comunes que son el contenido de la vida política se vean potenciados por esta actividad, en lugar de resultar progresivamente sacrificados a la mera expansión del mercado. En esta ordenación política de la economía, aparece la distinción entre lo público y lo privado. Establecer qué sector de la economía ha de ser público y qué sector ha de ser privado es el primer paso de la ordenación de la economía en el marco de la polis. Como en el caso de los demás bienes comprendidos por la polis, esta distinción se establece buscando el mejor modo de realizar y compartir en el contexto de la vida política, ese bien que es la actividad económica. Como hemos visto, la medida determinada de esta distinción constituye una decisión política, fundada en última instancia, en consideraciones prudenciales. No caben dogmas ni doctrinas universales acerca de lo que ha de ser público o privado en la economía. La respuesta a esta cuestión siempre dependerá de las posibilidades y circunstancias de cada sociedad, en cada momento. En cualquier caso, privatizar la economía, o un sector más o menos amplio de ella, no significa despolitizarla, desvincularla por completo del etos político, transformarla en una economía abstracta y desarraigada, que dejaría de ser economía política. Como en el caso de cualquier otro bien, la economía se privatiza para mejorar el modo de practicar esta actividad, de hacer presente este bien en la polis, mejorando así la polis misma. Como toda decisión política, la decisión de privatizar la economía tiene como razón y criterio fundamental el perfeccionamiento de la polis. En definitiva, el sentido de la privatización de la economía es el perfeccionamiento de su condición de economía política. El carácter político de la economía, su intrínseca pertenencia y ordenación a la comunidad política, constituye la condición de posibilidad y, a la par, el criterio fundamental de la ética económica. En la economía política, la moralidad consiste en la correcta y efectiva ordenación de esta actividad al bien común de la polis. La ética económica comprende el conjunto de las exigencias prácticas que, para la actividad económica, se desprenden de la constitutiva vinculación de esta actividad con la mejora de la vida común en la polis, con la realización del bien común político. Si la economía es abstraída de su condición política, si es entendida como un fenómeno independiente, desvinculado y descomprometido de todo etos social, de toda forma concreta de vida en común, la economía queda reducida a la condición de pura poiesis, de simple producción material, y en esta condición, la economía y el sujeto que la realiza no es susceptible de valoración ética, pues una actividad que es simple poiesis solo puede ser valorada técnicamente, en términos de pura eficacia en la transformación de una materia previa, en términos de producción o adquisición de más con menos. Como ha señalado McIntyre, cuando en el mundo moderno, el trabajo productivo salió de la economía doméstica, dejó de ser entendido como una parte del mantenimiento de la comunidad familiar, y se convirtió en un ámbito separado y autónomo, orientado a la acumulación ilimitada. Dejó de ser una práctica dotada de bienes internos, una actividad en la que la excelencia es auténtica virtud, para convertirse en un quehacer meramente instrumental, al servicio de bienes externos exclusivamente. 7. Así, el trabajo productivo degeneraba en lo que Aristóteles había denominado crematística innecesaria, en la contradicción de un instrumento que se ordena a sí mismo y que, por tanto, se hace ilimitado. Una vez fuera del ámbito doméstico, el trabajo puede continuar siendo una práctica dotada de bienes internos, una actividad moral, es decir, verdadera praxis, y no mera poiesis, en terminología aristotélica. Sí, en lugar de constituirse en un dominio completamente externo e independiente respecto del ámbito comunitario y vital, que sería la familia, pasa a quedar integrado en una nueva comunidad, en una forma más abarcante y perfecta de vida en común, que es la polis. La producción de bienes materiales que, de suyo, es poiesis puede participar de la condición de praxis, es decir, de la condición de acción que no es medio para la vida humana, sino parte constitutiva de esta misma vida, actualización del hombre mismo, y no sólo de algo útil para el hombre, en la medida en que la producción no es una operación externa al vivir humano propiamente dicho, que abastece desde fuera a este vivir, sino una tarea que, al ser incorporada al etos o comunidad que es
sede de la vida humana que es siempre vida social, queda convertida en una actividad que forma parte de esta clase de vida, es decir, en una actividad que constituye una de las actualizaciones particulares de aquello en lo que consiste este mismo vivir. Solo como parte integrante de un etos, comunidad o forma de vida social, la actividad productiva, la economía en general puede tener carácter ético o moral, pues solo en estas condiciones, el modo concreto de llevar a cabo esta actividad, será una determinación operativa mediante la cual el hombre se haga mejor o peor en sentido plenamente humano, es decir, como sujeto de una vida plenamente humana y, por tanto, social, y no, en sentido meramente técnico o poético, como sujeto de operaciones puramente instrumentales. Para que la economía pueda ser valorada en términos morales, para que podamos hablar con rigor de una ética económica, es necesario que las cualidades operativas que el hombre adquiere con la buena práctica de esta actividad sean cualidades que disponen a éste correctamente para la vida social, para la realización y participación de un bien común, es decir, es necesario que esas cualidades operativas sean auténticas virtudes, que perfeccionan al hombre como ser social, como ciudadano en la polis, y no simples pericias técnicas, que le perfeccionan solo como homo faber. La condición política de la economía política es el fundamento y la razón de la ética de esta actividad. La economía política tiene significado y relevancia moral en cuanto que la excelencia que el hombre adquiere en esta actividad no es otra que su misma excelencia como ciudadano. El valor ético de la economía política estriba en la capacidad de ésta para perfeccionar el etos político, y en su idoneidad para perfeccionar de cara a este etos al hombre que es agente de dicha actividad. En última instancia, la perfección ética de la economía política no consiste en otra cosa que en la perfecta politicidad de esta economía. Por esto, cuando la economía es concebida de un modo abstracto, como una realidad separada y absoluta, sin relación constitutiva con la polis, no es extraño que la ética económica aparezca como un conjunto de requisitos y exigencias sobreañadidos, que le son impuestos a la economía desde fuera de ella misma, y que lejos de guiarla hacia su propia perfección, entorpecen el logro de la excelencia económica con condicionamientos ajenos. La ética económica, como la ética de cualquier actividad, solo puede ser auténtica y verdaderamente válida si surge desde dentro de la misma actividad que regula, como exigencia y expresión de la naturaleza y del fin propios de ésta. Para que esto sea así, es preciso entender la economía como la actividad productiva y adquisitiva que pertenece a la polis, y que se ordena intrínsecamente al bien común de ésta, a la elevación de la calidad de la vida política. Entendida así la economía, el fin de ésta resulta ser un fin ético, el logro de un vivir plenamente humano, y, en consecuencia, la excelencia económica como excelencia técnica o productiva y la excelencia ética en la economía pasan a constituir una misma y única excelencia, porque, respecto de este concepto de economía, la búsqueda de la eficacia económica constituye una exigencia ética, y la calidad ética de la economía constituye una exigencia de la verdadera eficacia económica. Generalmente, la empresa es considerada la principal institución económica en la actualidad. Como institución económica, en la empresa y a través de ella, se cumplen las características que son propias de la economía política en general. La empresa tiene como finalidad el proveer a la sociedad de un determinado bien, materia prima, manufactura, servicio, colaborando así a la mejora de ésta, según lo dicho anteriormente. El empresario es aquel ciudadano que percibe una carencia en la sociedad, y es capaz de idear un modo empresarial de satisfacer esa carencia, es decir, es capaz de reconocer en la empresa la institución idónea para proporcionar a la sociedad el bien del que carece. Podemos decir que la empresa surge de la actitud y responsabilidad ciudadanas del empresario, al mismo tiempo que de la visión empresarial del ciudadano. Proporcionar a la polis un bien que contribuya a perfeccionar la vida en común que tiene lugar en ella, es lo que constituye el fin económico de la empresa, el fin que corresponde a la empresa como institución de la economía política. El beneficio pecuniario de los sujetos que componen la empresa, inversores, directivos, empleados, no es el fin esencial y directo de la empresa, no es su fin económico y constitutivo, sino el provecho individual legítimo y necesario de esos sujetos, que es, por decirlo así, reflejo o repercusión en el interior de la empresa, del valor social o externo de ésta. Ese beneficio es el efecto y la expresión en los componentes de la empresa, del valor que la empresa en cuanto tal está teniendo para la sociedad, es decir, del hecho de que la empresa está cumpliendo satisfactoriamente su fin económico. Este fin económico y no el beneficio individual de cada sujeto es lo que puede y debe ser vivido por los miembros de la empresa como un objetivo común,
como un empeño compartido, que representa para todos ellos una particularización de su compromiso ciudadano con el bien común de la sociedad. Si, por el contrario, lo que se erige en auténtico fin de los componentes de la empresa es el enriquecimiento individual de cada uno de ellos, un objetivo que no tiene carácter común, el producto que la empresa proporciona a la sociedad, y la misma sociedad o porción de ésta que lo adquiere, se convierten en simples medios al servicio de ese fin individual de cada uno de los miembros de la empresa. Así, la empresa se transforma, hacia afuera, en una estrategia para instrumentalizar la sociedad y la actividad productiva, en orden a intereses puramente individuales, y, hacia adentro, en un entramado de relaciones entre individuos, mediante las cuales los componentes de la empresa se instrumentalizan recíprocamente, con vistas al beneficio individual de cada uno de ellos. Si la realidad de la empresa se reduce a esto, no hay fundamento ni materia para una ética empresarial, pues todo lo que ofrece la vida de la empresa no es más que bienes individuales, relaciones instrumentales y cálculos estratégicos entre los unos y las otras. Si no hay en juego un fin o bien común, si la empresa no es una comunidad que se constituye en razón de un objetivo común y que se perfecciona con el logro de este objetivo, las acciones de los miembros de la empresa en el seno de ella no son valorables éticamente por relación a la misma empresa, desde dentro de esta, sino que, a lo sumo, solo lo son por relación a aquellas comunidades, externas a la empresa, de las que forme parte cada individuo presente en la empresa. No habría, pues, ética empresarial en sentido estricto, solo habría ética o éticas relativas a otros ámbitos, que afectarían en cierta forma a la acción del hombre en la empresa. Y para que el producto que se realiza en la empresa pueda constituir un objetivo común de los miembros de ésta, es necesario que ese producto sea entendido y procurado como una aportación a la sociedad, es decir, sea querido en razón del bien común de la polis, en razón de una comunidad y de un bien común superiores y más abarcantes que la empresa y su producto. O la sociedad, su perfección o bien común constituye el fin último de la empresa, haciéndose posible así que el producto o fin inmediato de la empresa tenga verdaderamente el carácter de objetivo común para los miembros de ésta, o, por el contrario, la sociedad queda reducida, respecto de la empresa, a una realidad meramente instrumental, a un campo de oportunidades de enriquecimiento material, convirtiéndose así el producto de la empresa y la empresa misma en el instrumento elegido para explotar ese campo, y quedando, en consecuencia, la condición de fin solo para los intereses individuales de los sujetos involucrados en la empresa. En definitiva, la condición de posibilidad de una auténtica ética empresarial se encuentra, como ocurre con la economía en general, en la condición política de la empresa, en la ordenación de la empresa al bien común de la polis. La conversión de las relaciones entre los componentes de la empresa en relaciones de instrumentalización, propicia que la división del trabajo dentro de la empresa, la compartimentación del proceso de producción sea aplicada más allá del límite apropiado. Este límite queda rebasado cuando la tarea que, a resultas de esa división, le corresponde a cada trabajador, ya no constituye una verdadera acción humana sino, más bien, un movimiento mecánico y alienante, que hace del hombre un autómata, y que no puede servir de ocasión para ningún tipo de desarrollo personal. No es extraño que cuando el trabajo del hombre se mecaniza, tarde o temprano el hombre sea sustituido en el trabajo por una máquina. Para que el trabajo dividido siga siendo auténtica acción humana, tiene que consistir en una operación que, a pesar de su parcialidad, transparente el fin al que se ordena, permita percibir el objetivo compartido al que coopera, y permanezca así dotada de sentido para el que la realiza. Cada trabajador debe poder conservar cierta conciencia del conjunto de la labor, y poder captar así la conexión de su cometido particular con el objetivo común y, por tanto, el valor del primero de cara al segundo. Solo de esta manera puede caber aportación personal, aprendizaje continuo, iniciativa, inventiva para mejorar esa conexión, pues esta involucración personal en el trabajo solo es posible a condición de no sentirse una simple pieza mecánica, que es utilizada para una función ciega, absolutamente fija y gobernada por completo desde fuera. La ausencia de esas características en el trabajo propio, y el asalto de esta última sensación, es precisamente lo que lleva al trabajador a no poder asignar a su presencia y actividad en la empresa otra finalidad que su beneficio pecuniario e individual. La división del trabajo en la empresa ha de ser compatible con el hecho de que la posterior coordinación de los distintos cometidos particulares, el logro de la acción común, sea una meta intencional, es decir, una realidad moral, y no solo un resultado puramente mecánico e inconsciente para los trabajadores de la empresa.
Para que el trabajo en la empresa sea verdaderamente humano y humanizador, es necesario que la empresa constituya un empeño compartido con vistas a un objetivo común, y para que esto sea posible, es preciso, a su vez, que este objetivo sea entendido corporativamente como la particular aportación y responsabilidad de la empresa de cara al bien común político. 1 Cicerón, de República, I, XXV, 39. 2 Aristóteles, Política, 1260 b 36 y ss. 3 Antonio Millán Puelles, de Economía y Libertad, Universidad de Piura, Piura, 1985, pp 100 y ss. 4 Ibid. 5 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 1094 a 37. 6 Aristóteles, Política, 1256 b 26 a 39, 1257 b 20 a 40. 7 Alasdair MacIntyre, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 2001, pp 279 a 280.